¿Ya estamos? Sí, ¿va? Ok. Muy bien. Muy bien, ya estamos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. En este día domingo 18 de febrero del 2024 vamos a continuar. Vamos a continuar con lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que es predicar las buenas noticias de salvación. El perdón que Dios ofrece para asegurarnos de la vida eterna, para prepararnos para la eternidad. A eso Cristo Jesús vino a este mundo, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Antes de dar inicio en esta tarde, vamos a presentar el tema de esta tarde. Es la venida del Hijo del Hombre, o también la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que vino hace 2000 años, pero estamos hablando de su otra venida, que la palabra de Dios nos enseña a través de los profetas, como el profeta Daniel, que nos habló de la venida visible de nuestro Señor Jesucristo en los tiempos del fin de la historia. También nos habló el apóstol Pablo en el primer libro o la primera epístola a los tesalonicenses, segunda epístola a los tesalonicenses, en esas dos epístolas, sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. También en Mateo capítulo 24, nuestro Señor Jesucristo nos da más información sobre esta venida. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis, el discípulo amado, el apóstol Juan, nos completa la revelación total para comprender mucho mejor esta venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan cerca estamos en este año 2024? Recordando que hace 2000 años Él vino como el Cordero de Dios, pero ahora viene como juez, viene como legislador, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, para establecer un reino eterno, en donde el hombre y las naciones no pudieron gobernarse, donde la injusticia y el pecado siempre han prevalecido. Ahora Él establecerá su reino en este mundo. Satanás es encadenado por 1000 años junto con sus demonios. Y habrá un gobierno de justicia, un gobierno de paz y un gobierno de santidad. Lo que el hombre no pudo hacer, nuestro Señor Jesucristo lo hará. Porque Él es Rey de Reyes y es el soberano de los reyes de la tierra. Él es creador de todas las cosas. Él es soberano. Soberano quiere decir que no hay límite ni hay impedimento para que cumpla lo que está revelado ya en este libro. Así que antes de comenzar esta enseñanza, quiero orar un momento para pedir la bendición del Señor, para que nos dé una bendición en su palabra, que es tan importante, hermanos. Estamos viviendo un tiempo muy difícil y muy oscuro, de mucho alejamiento del hombre, del conocimiento del Dios creador eterno, que nos ha hablado en su palabra, pero que los hombres lamentablemente se han alejado de la palabra de Dios. Y eso trae consecuencias. Es por eso que estamos viviendo en una civilización muy lejos del Señor, en donde el pecado sobreabunda,
donde las tinieblas han envuelto a las naciones, han envuelto a las familias, han envuelto a nuestras generaciones, porque ha habido un alejamiento del hombre sobre la palabra de Dios. En la siguiente semana, si Dios nos permite, vamos a dar inicio a una enseñanza semana tras semana sobre la última semana de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra cuando vino. ¿Qué pasó en la vida de nuestro Señor Jesucristo la última semana antes de ir a la cruz? Recordando que el mundo siempre celebra en estos tiempos lo que se le conoce como la Semana Santa, en donde recuerdan la pasión de nuestro Señor Jesucristo al dar su vida en la cruz. Entonces voy a estar enseñando la última semana de su ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, recordando que a sus 30 años de edad nuestro Salvador fue bautizado en el río Jordán por el profeta Juan el Bautista. Y de allí por el Espíritu Santo fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. Y al regresar volvió lleno del Espíritu Santo de Dios y comenzó a expulsar demonios, comenzó a sanar dolencias, comenzó a predicar el Evangelio y comenzó a enseñar la palabra de Dios. Y por 3 años y medio aproximadamente llamó a pescadores y campesinos, hombres como Leví, que era cobrador de tributos, es como un trabajador de un banco, Leví, Mateo. Juan y su hermano Jacobo eran pescadores. Pedro, Andrés, Natanael, Felipe y sus apóstoles los instruyó por 3 años y medio. ¿Para qué? Para que ellos continúen enseñando la doctrina de Jesucristo y todos ellos sean la columna de la iglesia que iba a nacer en Hechos capítulo 2 a los 50 días después que Él murió y resucitó. 40 días estuvo con ellos después que había resucitado y Él se fue a la gloria e envió su Espíritu Santo, y con el fundamento de la enseñanza de Jesucristo los apóstoles continuaron haciendo la obra de Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Pero ¿cuál fue la vida final, la última semana de nuestro Señor Jesucristo? Lo vamos a comenzar la semana que viene. Todos esos últimos 10 días antes de ir a la cruz, todo lo que sucedió alrededor de nuestro Señor Jesucristo lo vamos a enseñar. Por esta tarde vamos a enseñar un poquito sobre la venida del Hijo del Hombre. Señor, te doy las gracias en esta tarde, Señor, por esta grande bendición que tú nos das, Señor. Estamos llenos de gozo de predicar tu palabra, Señor. Estamos más animados que nunca, porque estamos seguros, Señor, que estamos caminando en tu presencia. Estamos caminando, Señor, por pura misericordia y bendición tuya, Señor, en comunión, en compañerismo, Señor, dándonos la bendición de que tu Espíritu Santo, Señor, y tu palabra traiga bendición, Señor, a mucha gente, que donde tú, mi Dios, tienes el propósito de que tarde o temprano ellos escuchen tu palabra, Señor, y que sean bendecidos y sus vidas sean transformadas, y el poder de tu palabra y de tu Espíritu Santo transforme las vidas.
y puedan entender el perdón, la salvación, el evangelio, la vida eterna, Señor, las cosas que no se ven. Y así, mi Señor, puedan ser salvos. Porque hay necesidad grande de salvación. Gracias, Señor. Te rogamos en esta tarde, mi Dios, que bendiga, Señor, a las personas que están aquí en esta hora para escuchar tu palabra. Abre el corazón y el entendimiento de ellos, Señor, y dale bendiciones y muestra tu gloria en la vida de ellos, Señor. Muchas gracias. Sana a los enfermos, Señor, y suple toda necesidad que tiene tu pueblo, Señor. Bendice a nuestros jóvenes, Señor, y guárdalos del mal, Señor. Muchas gracias. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Damos inicio entonces sobre este tema, la venida del Hijo del Hombre, que también es conocido como el establecimiento del reino de nuestro Señor Jesucristo, en donde el Dios invisible, que no lo podemos ver porque Jesucristo mismo dijo que Dios es espíritu, Dios Padre, creador del universo, creador de todo lo que nosotros vemos y también de lo que no vemos, como los ángeles que están en la gloria, como los espíritus inmundos que sobreabundan, ángeles caídos, rebeldes. Y el Señor de toda gloria nos ha hablado por medio amplio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 y el versículo 1. Dice así: Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres, hablando de Israel, por los profetas, hablando desde Génesis hasta Malaquías, dice, de muchas maneras el Señor Creador ha hablado a su pueblo. Ahora, dice, nos ha hablado por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la imagen misma del Dios invisible. Así que el propósito eterno de nuestro Dios es de establecer y de traer su reino a este mundo, en donde el Dios de este libro llamado las Sagradas Escrituras, tenemos por adelantado la revelación de la historia, cómo el hombre fue creado, cómo Dios da los mandamientos al hombre para que viva, y cómo el Señor viene desarrollando la historia en medio del tiempo, de los hombres, pero el que controla las cosas para que se cumpla lo que está escrito es nuestro Dios creador, que se encuentra en este momento en control de todas las cosas. Siempre me gusta decir lo poco que yo conozco, lo que Él controla. Nuestro Dios de toda gloria, les quiero decir que Él controla los planetas. Imagínense. Él controla todo el sistema de las galaxias. Recuerden que todo se mueve al mismo tiempo. Tienen movimiento como la Tierra, un movimiento de rotación sobre su mismo eje, y al mismo tiempo tiene un movimiento de rotación alrededor del Sol, lo que le conocemos como el movimiento
de traslación, 365 días. Y el que tiene la tierra sobre su propio eje es el de 24 horas. Y allí al mismo tiempo hay muchos cuerpos celestes que también tienen movimiento. Y nos enseña la palabra de Dios que el Dios todopoderoso y de todo conocimiento y de toda sabiduría, por medio de su palabra y dentro de su soberanía que se encuentra arriba de todo el universo, controla todas las cosas. Es por eso que no hay caos, que los planetas no chocan entre sí. Y este Dios de toda gloria controla todo. Y hay textos bíblicos que nos dice que Él adornó los cielos con su mano, con su poder, con su sabiduría, y que Él conoce el nombre de todas las estrellas que hay en el universo. Imagínense la gran capacidad de conocimiento y de sabiduría que es el Dios de esta Biblia. Aquí tenemos 66 libros solamente. Y hay un texto bíblico que dice que cuán leve es el susurro que hemos oído hablar de Él. 66 libros en donde el mismo apóstol Pablo dice que son inescrutables y que son insondeables. No podemos sondear, no podemos alcanzar a entender todo lo que está escrito en estos 66 libros, y apenas es un leve susurro de la sabiduría del Señor. Así que nosotros somos tan chiquitos, estamos tan limitados, tan pequeños, que lo más grande que tenemos es nuestra rebeldía, es nuestro orgullo y es nuestro pecado. Delante de este Dios de toda gloria, delante de este Dios que es santo, 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 que no conoce pecado, que es luz, que habita en luz inaccesible, en un lugar separado, y que gracias a nuestro Señor Jesucristo nos podemos acercar a Él. Así que voy a dar lectura aquí en Lucas para hablar un poquito sobre la venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 17 voy a leer. Y voy a leer del versículo 20 hasta el versículo 32. Y lo voy a poner aquí para poder leerlo. Mire, vamos a poner la Biblia aquí. Lucas. Aquí tenemos Lucas, dije, capítulo 17 y el versículo 20. Aquí está. Aquí está, mire. La venida del reino. Nuestro Señor Jesucristo enseñando sobre la venida del reino. Y dice así la palabra de Dios. Versículo 20 dice: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios?, les respondió y dijo nuestro Señor Jesucristo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros, que es Él mismo. 22. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. 23. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho
escuche bien, antes de que se establezca su reino, ¿sí?, que va a ser visible, así como este relámpago que dice que fulgura. Cuando ven un relámpago, todo el mundo lo ve, porque ilumina todo el cielo. Así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Pero es necesario primero, dice en el 25, que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Antes de establecer ese reino, es necesario que vaya a la cruz. En otras palabras, el 26, mire cómo dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Cristo Jesús hablando sobre su venida, su segunda venida. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no desciendan a tomarlo, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procura salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida la salvará. Aquí entonces estamos leyendo que nuestro Señor Jesucristo recuerde que cuando Él está enseñando lo que acabamos de leer, esta gente, esta generación que está oyendo a nuestro Señor Jesucristo su enseñanza, ¿sí?, ellos no tenían la palabra de Dios completa como la tenemos nosotros. Ellos solamente tenían hasta Malaquías. Una Biblia en aquel tiempo que fue traducida del hebreo al griego, conocido como la Septuaginta. La Biblia que Cristo Jesús usaba en ese tiempo. Pero no tenía como nosotros los 4 evangelios, Hechos, Corintios, Gálatas. No estaba completo toda la revelación de la palabra de Dios. Nosotros ahora lo podemos ver más ampliamente, desde el comienzo hasta el fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, cómo el Señor, su revelación de los acontecimientos tanto pasado como presente y lo porvenir, ya lo tenemos en nuestras manos. Pero ellos no. Por eso era un poco difícil para ellos entender lo que nuestro Señor Jesucristo está enseñando. Les voy a poner un ejemplo. Ellos no conocían la primera venida de Cristo y la segunda venida. No lo conocían así. Para ellos nada más era la venida de Jesucristo, una sola venida, y el establecimiento del reino, que lo profetizaron todos los profetas del Antiguo Testamento, todos, de ese reino. Es por eso que ellos también tropezaron, porque esperaban a ver a un Jesucristo de poder, pero como un caudillo militar, político, que los liberara de ese tiempo del reinado o del imperio de Roma, porque era Roma el que estaba en ese tiempo prevaleciendo en todo el mundo, así como Estados Unidos, que gobierna la mayor parte del mundo. Recuerde que han existido muchos imperios que en
libro de Daniel nosotros vemos algunos, al menos 5 imperios, como el imperio de Babilonia, representada por aquella estatua en donde la cabeza de esta estatua, aquí lo tengo yo creo, a ver, sí, esta estatua, recuerden que tiene mucha enseñanza, y que el profeta Daniel allá en Babilonia, te estoy hablando aproximadamente 600 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra, ahí vivió el profeta Daniel. Recuerde que Daniel pertenece a Israel y que 70 años atrás, ¿sí?, cuando ya se encontraban en Babilonia, fue invadido Israel por Nabucodonosor, que es el imperio, ahí como dice aquí, mire, babilónico, aquí, imperio babilónico, en el año 605, ¿sí? Israel como pueblo de Dios, escogido por el Señor, sacados de la esclavitud de Egipto por más de 430 años, que Dios formó ese pueblo para que naciera Jesucristo allí. Para establecer ese reino, Dios formó a Israel y los sacó de la esclavitud y los llevó a una tierra conocida como la tierra de Canaán, que fue la herencia de Dios para Israel. Entonces Dios hizo un pacto con este pueblo y le muestra a Dios el camino de la bendición, y les muestra en ese pacto en el monte Sinaí, cuando Dios dio las tablas de los mandamientos. Dios les dice si quieren obediencia, y le pone todas las bendiciones que sería para el pueblo, pero con la condición de que tenían que obedecer todos los mandamientos de Dios si querían gozar de esas bendiciones. O sea, Dios estaba haciendo un pacto con su pueblo, pero un pacto condicional, con condición. Porque si desobedecían, hay una lista de puras maldiciones también. Y como Israel desobedeció, y una de las maldiciones que había era de que Israel iba a ser disperso por los 4 puntos cardinales, iba a perder su soberanía e iba a ser llevado a esclavitud a otras naciones como juicio o como disciplina del Dios de este pueblo. Pero siempre con la promesa de restaurarlos otra vez. Y fue llevado 70 años. Dios se lo anticipó cuando todavía estaban en Jerusalén. Tenían su templo. Y estaban en la cumbre de la gloria. Pero el pecado, la apostasía, la desobediencia, la corrupción que nosotros ya conocemos, que habita en el cuerpo de la humanidad. En todos. Porque todos, dice la Biblia, que hemos pecado. Todos, no hay ni uno que diga que no somos pecadores. Todos somos pecadores. Así que Israel, en el tiempo del profeta Jeremías, cuando Israel todavía estaba en su templo, en Jerusalén, las tribus de Israel, las 12 completas, Dios envió profetas para que se vuelvan, para que se arrepientan, y no quisieron. Entonces vino Nabucodonosor, este imperio babilonio, en ese año que ve usted ahí, en el año 605 antes de Cristo. Y este Nabucodonosor hizo 3 deportaciones. Vino la primera vez, se llevó a Daniel, se llevó a Azarías, a Misael, conocido como Sadrach, Mesach y Abed-Negó en el libro de Daniel. En el segundo exilio se llevó a Ezequiel, ¿sí?, que ya lo conocemos, que está también aquí en los profetas. Y así
hasta en la tercera deportación fue cuando destruyó el templo, quemó el templo, mató, dice la palabra de Dios, que atravesó espada a todos. Y fue gran mortandad, porque el Señor habló a través de siglos, de siglos, de siglos, de siglos. Los profetas, cuando iban al pueblo, los reyes, los sacerdotes hacían escarnio de los profetas y despreciaban a los profetas. Inclusive muchos hasta los mataron, como el profeta Isaías. El profeta Isaías lo aserraron por la mitad, un rey de Jerusalén, porque no querían oír la palabra de Dios, que se vuelvan al camino. Se habían entregado a la idolatría, y el Señor en su grande misericordia enviaba a sus profetas su voz, su palabra. En el reino del norte mandó a Amós, mandó a Oseas, y le rogaba el Señor al pueblo que se volviera, pero no había ya más. Ya el Señor, Él no quiere juicio. Él no se complace en mandar juicio. Él se complace en la misericordia. Pero cuando ya no hay más remedio, como es parte del carácter de Él, que es su justicia, Él como Dios de toda gloria, tiene que exponer su justicia, porque entonces no estaría de acuerdo sus atributos de Él en su santidad y en su justicia si Él permite todo, que haga el hombre lo que quiere. Pero Él dice que es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces, aquí vemos nosotros en esta estatua que el profeta Daniel pidió revelación de qué se trataba, porque fue un sueño de Nabucodonosor. Y el Señor empieza a revelar los imperios que iban a existir a partir de Daniel en adelante. O sea, comenzó el Señor a dar por adelantado la historia de la humanidad. Si usted lee cualquier libro de high school, de cualquier libro de biblioteca o de Google, y métate a investigar sobre las civilizaciones que han existido en este mundo, exactamente está como Dios lo había adelantado en el tiempo de Daniel. Eso es para darnos confianza. ¿Quién es el Dios de esta Biblia, de esta palabra, de esta revelación? Y el Señor reveló allí el imperio babilónico en la cual estaba Daniel, estaba Ezequiel, ¿sí? Y luego en el año 539 vino el imperio medo-persa, ¿sí? Esta cabeza de oro fue Nabucodonosor, el imperio babilónico. Oro fino, dice. ¿Por qué? Por lo que había allí en Babilonia. Fueron grandes en astronomía, en matemáticas, en las lenguas, en todas las ciencias. Los babilonios fueron grandes. Por eso está ilustrado con la cabeza de oro. Y el Señor le dice que a la caída de este reino, de este imperio, iba a venir otro, que es el imperio medo-persa. Los medos y los persas se iban a unir e iban a pelear contra Babilonia para quitarle el poder, como ahorita están luchando y peleando, ¿sí?, el poder de los Estados Unidos, Rusia, China, Irán y todos que quieren el poder del mundo, ¿sí? Quieren tener en sus manos al mundo, quieren gobernar a todo el mundo. Así era lo mismito en ese tiempo, ¿sí? Y aquí vemos lo que es los dos brazos de plata, ¿sí? Los dos brazos de plata.
que un brazo es el imperio medo y el otro brazo es el imperio persa. Fíjese el Señor cómo lo revela aquí en esa alianza, la de plata. Y quiero llamarte tu atención que los metales, porque son muchos metales, este es oro, este es plata, esta cintura es bronce y estas dos piernas es hierro. Y cómo de oro a plata se fue degradando, ¿sí? Cómo se ha ido degradando la historia de la humanidad, cómo estamos en caída hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, en la cual acabo de leer que va a ser manifestada aquí donde se encuentran estos 10 dedos de sus pies, ¿sí? En donde está representado allí mismo con esta piedra que ven ustedes que golpea el pie de la estatua, en donde la historia de todos los imperios queda en el olvido y se levanta el imperio de nuestro Señor Jesucristo, donde Dios ya toma control de todo el mundo. Así que el Señor aquí vemos cómo empieza a revelar la historia, ¿sí? El Medo-Persa y luego el imperio griego. Ustedes conocen a Aristóteles, a Sócrates. Ellos vivieron en ese imperio griego en el año 331, ¿sí? Aquí el emperador se llamó Alejandro el Grande o Magno, Alejandro Magno, ¿sí? Jovencito él, conquistó todo el mundo en 10 años. En 10 años, a todo aquel mundo de Europa, de Asia y del Medio Oriente, era lo que en aquel tiempo existía, ¿sí? Lamentablemente Dios nada más le dio 10 años de gobierno, ¿sí? Y su gobierno se dividió en cuatro. Sus 4 generales de sus ejércitos se repartieron todo lo que era el imperio en aquel entonces, ¿sí? Hasta que el último, que se llamó Antíoco Epífanes, que le tengo aquí, en el año 175 antes de Jesucristo, fue el último que cayó y vino el imperio romano representado en las 2 piernas. Y si lo ve, es la parte más larga del cuerpo, las piernas, y también dividido en 2. ¿Sabe por qué? Porque este imperio romano también se dividió en 2. En el año 476, cuando cayó, se dividió en 2. El imperio del Oriente y en Constantinopla. Fíjense cómo es el Señor, siempre por adelantado todo nos da a conocer. Nosotros lo creemos porque vemos la historia, leemos los libros. Pero cuando nos habla de la existencia del cielo, las cosas que no se ven, como el infierno mismo, no lo queremos creer y se encuentra en su palabra. Y es verdad la revelación de este Dios eterno, que no quiere que perezcamos, que no quiere que quedemos excluidos de su gloria, que Él nos formó y nos dio vida para que nosotros alcancemos salvación, para que nosotros podamos entender el sacrificio de Jesucristo y que quiere perdonar nuestros pecados, quiere darnos y hacernos una nueva criatura, quiere que tengamos una relación, una comunión con Él y nos preparemos para la eternidad, para lo que viene. Pero como son cosas que no se ven, viene incredulidad en nosotros. Esta historia sí lo creemos porque en cualquier libro lo puedes leer, en cualquiera, ¿sí? Pero eso le da veracidad y a la realidad de lo que Dios dice y de lo que Dios habla. Así que en su segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, al establecer su reino es cuando van a dejar de existir estas naciones, ¿sí? Nosotros estamos viviendo en este tiempo. Déjame agarrar algo aquí.
Mire, nosotros estamos viviendo, voy a situar el tiempo en que estamos viviendo. Mire, aquí fue 605 años antes de Cristo. Sí. Jesucristo nació aquí, mire, bajo el Imperio Romano. Más o menos por aquí nació nuestro Señor Jesucristo, nació Juan el Bautista, ¿sí? Pero recuerde que de aquí a estos años ya han transcurrido 2000 años. Y de acuerdo a las profecías y a la revelación del Señor, nosotros estamos viviendo exactamente a la altura de los tobillos, en donde ya está por dar fin a esta era que estamos viviendo, a este periodo conocido como el periodo de la iglesia, que comenzó en Hechos capítulo 2, cuando Jesucristo se fue a la gloria y le dijo que se quedaran allí en Jerusalén, sus apóstoles, sus discípulos, y que esperasen la promesa del Padre, el bautismo del Espíritu Santo, para que inicie el periodo de la iglesia. El periodo del Espíritu Santo haciendo la obra que Jesucristo comenzó. O el comienzo del tiempo de gracia, el tiempo de misericordia, el tiempo de compasión en que el Dios de toda gloria, a través de Jesucristo, tiene su mano extendida hablándole al hombre por medio de su Espíritu Santo, de que se arrepientan, de que comprendan que hemos pecado contra el Señor, que haya una tristeza dentro de nosotros porque hemos ofendido su santidad y que tenemos una gran necesidad de perdón de nuestros pecados, una gran necesidad de salvación, una gran necesidad de la vida eterna, una gran necesidad de prepararnos para la eternidad. Y ese tiempo está por finalizar. ¿Para qué? Para que entre este tiempo. Termina el tiempo de la iglesia que comenzó aquí por 2000 años. Pero aquí tú ves 2 pies y cada pie 5 dedos, en donde es otro periodo conocido como la semana 70 de Daniel, que va a durar 7 años solamente, en donde habrá por esos 7 años un solo gobierno, escuche bien, conocido como el falso Cristo, conocido como el anticristo, conocido como el hombre de pecado, conocido como aquel que se va a sentar cuando él esté gobernando en los últimos 3 años y medio de esos 7 años que aquí él va a gobernar. Estos 10 dedos de sus pies son las 10 naciones del mundo entero que le entregarán su poder a la bestia, el anticristo, y que va a tener en sus manos el control mundial completo a través de su gobierno, en donde él dice que ordenará el falso profeta, ¿sí? Ordenará que adoren a una imagen que le dará vida, le infundirá aliento a esta imagen y sellará con el número 666 a todo lo que va a pertenecer a su gobierno. Pero la Biblia nos enseña que Dios de toda gloria, el Dios de Israel, va a tener un trato directo solamente con su pueblo Israel. Para entonces la iglesia no estará en la tierra, que se fundó aquí. Cuando Cristo nació, murió, resucitó, y por 2000 años se predicó el arrepentimiento, y luego viene Jesucristo por su iglesia. Y en 7 años
Dice segunda epístola a los tesalonicenses que Dios mismo entrega al mundo a un espíritu engañoso por cuanto no quisieron y rechazaron la verdad. Rechazaron el Espíritu Santo que habló muchas veces a los hombres, que les habló del sufrimiento y del precio que Jesucristo pagó, el que dejó su gloria, el que dejó su trono, el que dejó las alabanzas y vino a este mundo como un humilde cordero que por 2000 años se predicó. Pero llega el tiempo en que se lleva a todos aquellos que oyeron su voz, a todos aquellos que fueron sellados con el Espíritu de Dios. Entonces, cuando la iglesia se va, es cuando el mundo completo adora al hijo mismo de Satanás. Dice que el dragón en Apocalipsis 13, que ya lo hemos estudiado por 2 veces todo el libro de Apocalipsis, dice que esta bestia, este anticristo, el dragón que es mismo Satanás, le entrega todo su poder y toda su autoridad a su hijo, el anticristo. Todo su poder, toda su sabiduría, toda su autoridad. Va a ser un gobierno poderoso en sabiduría, en conocimiento, en finanzas, en ejército, en todo. Y será grande. Y va a traer una supuesta paz para engañar al mundo. Pero al final desata grandes guerras. Al final se monta en un caballo rojo que traerá guerra. ¿Sí? Así que cuando terminan esos 7 años, el reinado del anticristo y las 10 naciones que lo apoyan, ¿sí?, viene Jesucristo a establecer su reino, de eso que acabamos de leer aquí, ¿sí? Es cuando esta piedra, ¿sí?, que es Jesucristo, hablando proféticamente a través de esta ilustración, golpea, dice, el pie en Daniel, golpea el pie y la estatua se cae y se pulveriza y dice que todo queda en el olvido. Eso quiere decir que se acabó el día del hombre. Se acabó el día de lo que ahora le conocemos, el sistema de este mundo, lo que observamos. Porque es Jesucristo quien toma lugar. Así que dice que como en los días de Noé, va a ser su venida. Vamos a leer entonces un poquito. Traté de explicar esto para que el Señor nos dé un poquito de entendimiento de las Escrituras. Es por eso que me tomo tiempo un poquito de explicar esta revelación pasada, para unirlo a lo que Jesucristo nos dijo aquí, la venida de su reino, ¿sí? Pero este reino que Jesucristo habla es un reino visible. Por eso leímos que como sale el relámpago, que todo lo ve, toda persona lo ve, así va a ser su venida. Pero antes de su venida, de su reino, existe lo que le conocemos nosotros como el arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Eso tiene que suceder antes que se establezca el reino, ¿sí? Aquí estamos hablando del reino, de la segunda venida. Vuelvo a repetir que en el Antiguo Testamento no lo conocían como la segunda venida. Nosotros lo conocemos así porque ya tenemos la revelación completa. Para ellos era solamente una sola venida de Cristo, del Mesías, ¿sí? Así ellos lo entendían. Y aquí dice que Jesucristo le hacen una pregunta a los fariseos. Usted sabe que los fariseos eran los líderes religiosos. En ese tiempo habían muchos grupos. Estaban los escribas. Los escribas eran los que... Usted sabe que anteriormente no existían, pues, el papel como ahora lo tenemos. Se usaban los pergaminos, los rollos, y no duraba mucho tiempo de tanto uso, era muy delicado. Los escribas se dedicaban a transcribir la Biblia, lo transcribían letra por letra.
Ellos, ese era su trabajo de los escribas, eran conocedores de la palabra de Dios. Y estos fariseos también eran un grupo que eran muy instruidos en el judaísmo. Quiere decir, en los libros de Génesis, todo lo que es el Antiguo Testamento, eran conocedores. Y ellos deberían de haber identificado que el tiempo ya se había cumplido de la venida del Mesías, porque recuerda que el profeta Daniel en el año 605 habló de la venida de Cristo, ¿sí? De su encarnación, y hasta dijo una cierta fecha en la cual es conocida como la semana 70 de Daniel, que es otra enseñanza profunda para poder entender esto. Pero sí había fecha en ese tiempo aproximadamente cuando Cristo iba a venir. Por eso los magos del oriente, recuerde, dice: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Se acuerdan de los magos que ofrecieron oro, incienso y mirra a nuestro Señor Jesucristo, preguntando del oriente? Vinieron porque ellos conocían la profecía y estaban atentos a la venida de Jesucristo, ¿sí? Y había muchas evidencias de su venida, solo que estos fariseos, ¿sí? Y muchos, vuelvo a repetir, lo esperaban que viniera como un guerrero, quizás como un Moisés que libró a Israel de Egipto, quizás como un Josué que era un hombre de guerra para darles la tierra prometida. Así esperaban a un Cristo. Pero antes de eso, Cristo mismo lo dijo: es necesario que yo padezca, es necesario primeramente que yo sea martirizado, es necesario primeramente que yo pague el precio del pecado de los hombres. Es necesario, antes del establecimiento del reino, voy a establecer un reino espiritual que dará entrada a este reino, ya donde todo ojo lo verá y Jesucristo estará sobre la tierra. Así que aquí entonces, en el versículo 20 de este mismo Lucas 17, preguntando por los fariseos, dice: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí? Está entre vosotros, ahí en Lucas 17, preguntado por los fariseos: ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Aquí vemos nosotros que estos fariseos fueron los que siempre se opusieron a Jesucristo. Siempre estaban ellos buscando defectos, poniendo trampas a nuestro Señor Jesucristo. Cuando leemos la Escritura, ellos siempre estaban así, porque en ese tiempo que Jesucristo vino, estaba también Israel. Los sacerdotes, los fariseos, estaban con las patas al revés, como se dice, ¿sí? En el templo era un desastre. Eso lo vamos a ver la semana que viene, porque en esa última semana, recuerde cuando Jesucristo se metió al templo e hizo un azote de cuerdas y las mesas los volcó en el templo y les dice: este es casa de oración y ustedes lo han hecho una cueva de ladrones, y corrió a todos. Porque los escribas, los fariseos, los sacerdotes, tenían el templo, lo ocupaban como negocio. Estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, estaba el atrio donde se encontraba un altar de sacrificio, en donde el pueblo, según la ley, tenían que ofrecer los corderos, y los fariseos y los sacerdotes no permitían que las familias ofrecieran sus propios corderos. Ellos les tenían que comprar los corderos allí a 20, el precio más alto de lo que valía.
O sea, era un negocio redondo para ellos, para los principales sacerdotes. Y luego las monedas para que tú puedas comprar, como venían judíos de diferentes naciones. Recuerda que Israel siempre fue esparcido por diferentes partes del mundo, y como ellos nunca abandonaron la palabra de Dios, siempre se acordaron de lo que Salomón cuando construyó el templo y oró y dijo: Señor, si tu pueblo fuera disperso y desde allá, Señor, oraren viendo a Jerusalén, Señor, y se arrepienten de su pecado, tú oirás, Señor, y perdonarás su pecado. E Israel venía a Jerusalén a ofrecer sus sacrificios, buscando al Dios de Israel. Pero como traían otra moneda, ellos no podían comprar con su moneda, tenían que cambiar las monedas en el templo, y sus monedas los devaluaban. Como cuando tú cambias del dólar al peso mexicano, ¿verdad? Lo devaluaban, o sea, se estaban haciendo ricos los del templo. Por eso Cristo hizo ese azote de cuerda. Y ese lugar donde ellos lo tenían lleno de animales para el negocio, en el libro de la ley, en el Antiguo Testamento, el Señor había dicho que ese lugar era para los que iban a orar, los que iban a estar enfermos, ahí tenían que ser sanos, y habían sacado sin misericordia a los necesitados de Dios. Por eso estos fariseos eran así, y siempre estaban opuestos en ese tiempo que vino Cristo. Y le preguntan a ellos, pues, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Fariseos que eran hostil, ¿sí? Cuando llegaban a Jesús, así eran ellos. Y le exigían a nuestro Señor Jesucristo, pero con mucha hostilidad, con mucho rechazo. Y ellos conocían muy bien las profecías del Antiguo Testamento, estos fariseos, que hablaban de la gloria de la venida del Mesías. Por eso le preguntan aquí, ¿sí? Pero ellos querían un reino ahora, ¿sí? Un reino inmediato, un reino que los libere en ese momento. Y Jesucristo presentó otras características, ¿sí? Porque vino como un cordero, así como lo presentó Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El reino de Dios no vendrá con advertencia, le dice nuestro Señor Jesucristo allí, en el versículo 21, en el versículo 22. Y nuestro Señor Jesucristo deja muy en claro aquí a los fariseos sobre esa pregunta, sobre el reino de Dios, ¿sí? Sobre ese interrogatorio que tenían los fariseos. Así que vemos entonces aquí nosotros que nuestro Señor Jesucristo comienza a dar su enseñanza y les dice: porque como el relámpago que al fulgurar resplandece, le dice, así será en ese día cuando venga Él, ¿sí? En ese día de triunfo, que será de triunfo del Mesías, donde todos lo verán. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 1, dice: todo ojo lo verá. ¿Y sabe por qué todo ojo lo verá? Porque en su segunda venida, ¿sí? Cuando se acabe este tiempo ya, que vuelvo a repetir que ya estamos en este tiempo, aquí por los tobillos, donde ya usted mismo sabe que se está construyendo la plataforma de este nuevo orden, de este nuevo gobierno, ¿sí? Usted ya, no sé si usted ya está enterado de la Agenda 2030, yo no sé, ¿sí? En donde se está preparando ya, donde el mundo tiene que entrar en crisis
en crisis, donde tiene que venir hambre. Y esas hambres solamente siempre viene acompañado de las guerras. Cuando hay guerra hay hambre, hay crisis. Sí, viene acompañado de enfermedades. Viene acompañado de desastres naturales. Viene acompañado de cambios atmosféricos que trae al mundo hambre, dolor, ¿sí? Y hay una serie de acontecimientos en donde llegará el momento en que el mundo entero no podrá sostenerse de pie a través de todo lo que Jesucristo mismo en Mateo capítulo 24 habló, ¿sí? Y cuando el mundo ya no pueda vivir como estaba acostumbrado a vivir, el mundo va a clamar por un libertador. El mundo va a clamar por alguien que traiga paz. Sin darse cuenta que la paz es aquel que se le dio este título de príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. La paz que viene solamente por esa cruz que se levantó entre el cielo y la tierra, y aquel que abrió sus manos en la cruz del Calvario para darle la mano del hombre pecador, y con su sangre nos perdona, y la mano del Padre nos une, dándonos paz, dándonos reconciliación. El mundo no puede ver, no puede entender esta verdad, porque el mundo solamente está viendo las cosas terrenales. No están interesados en lo eterno, en lo que no se ve. La misma Biblia dice que para ellos es locura lo que están oyendo, lo que se está predicando, así como en los días de Noé. Todo parece normal. En los días de Noé, mira cómo está. Mire cómo fue. Aquí vamos a leer en el versículo 26. Vamos a leer en el versículo 26. Versículo 26 de Lucas 17. Mire cómo dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Nos habla del día de Noé y los días de Lot. Nos habla del diluvio. Sí, en los días de Lot llovió fuego y azufre. Para algunos quizás hay incredulidad sobre esta revelación de Dios y que Jesucristo lo está enseñando. Mire, Jesucristo está tomando el libro de Génesis para hablarnos a nosotros que cuando Él esté a punto de venir, los días van a ser igual como los días de Lot o como los días de Noé, con el diluvio, con el cataclismo mundial, donde todo parecía normal, así como ahorita se ve todo normal, se ve que todo está bien. No alcanzamos a ver y a discernir los tiempos que la palabra de Dios nos enseña, que el tiempo se está acabando. Así como mostramos la estatua de Nabucodonosor, y dónde estamos viviendo ya, y está a punto de terminar este periodo. El mundo no sabe, no conoce
Y todo normal, todo como dice aquí, comiendo y bebiendo como en los días de Noé. Jesucristo está tomando esta enseñanza. Si no le creemos a nuestro Señor Jesucristo, ya no hay más que hacer. Está bien que no me crean a mí, pero que sí le crean a aquel que no se halló engaño en su boca. Aquel que era santo y sin pecado, que él mismo dijo cuando estaba en ese tiempo predicando: ¿quién de ustedes me acusa de pecado? Solo Jesucristo puede decir y pudo decir que en él no había pecado. Entonces, ¿cómo no creer a lo que Jesucristo enseñó si él no mintió? Si él no había engaño en su boca. Y nos habla de este tiempo él aquí en el versículo 26, como fue en los días de Noé. Y nos muestra nuestro Señor Jesucristo una similitud con los días de Noé. Para eso hay que estudiar allí en Génesis capítulo 7 y versículo 7. Génesis capítulo 10 y versículo 21. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 20. Para conocer cómo eran los días de Noé. Cómo fue en los días de Noé. Nos pone una similitud con estos días. Y él, nuestro Señor, nos describe cómo ese mundo permanentemente, sí, estaban en las rutinas normales de la vida. Exactamente así como ahora lo vemos. Todo normal. Por eso dice ahí, sí, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego. O sea, fue sorpresivo. Fue inesperado. Así vendrán también las profecías. Y eso es lo que el Señor no quiere, que nosotros estemos en ignorancia. Sí, todas las cosas continuaron de forma normal en los días de Lot y de Noé. Y vemos nosotros aquí la destrucción que había caído sobre Sodoma y sobre Gomorra. En los días de Lot llegó una mañana, cuando usted lee las Sagradas Escrituras. Una mañana, un día antes, todo estaba normal. Todo parecía que estaba permanentemente en las rutinas normales, así como nosotros cuando estamos en casa. Estamos viendo el televisor, todo normal. Mientras no nos acerquemos a este libro, estamos lejos de Dios. Porque esto es lo que nos acerca al Señor. Dijo el apóstol Santiago: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros por medio de su palabra. En los días de Lot, la destrucción cayó sobre Sodoma esa mañana. El día anterior a la destrucción parecía como cualquier otro día para los hombres de Sodoma. Así será también el día en que Jesucristo se manifieste, en que Jesucristo termine ya este periodo de la iglesia, en que termine ya la predicación por el momento de la iglesia sobre todo pueblo y sobre toda nación. No quiere decir que en el tiempo de la gran tribulación faltará la palabra de Dios. También habrá 144,000 sellados que el libro de Apocalipsis nos enseña que estarán preparados solamente para esos 7 años. Los 144,000 sellados exclusivamente de las 12 tribus de Israel. Y los 2 testigos de Apocalipsis 11
que Dios tiene preparado para que los últimos 3 años y medio se vistan de cilicio y hablen del arrepentimiento y confronten a la bestia, el anticristo, y la palabra de Dios llegue a la salvación al remanente de Israel. Pero aquí vemos entonces que así va a ser, como dice aquí, en los días de Lot y de Noé será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. A pesar de que el mundo parece continuar en sus rutinas diarias normales de la vida antes de la inundación, ¿sí? Hermanos, no fue solamente 40 días de lluvia, no, ¿sí? La Biblia dice que Dios abrió las cataratas de los cielos y las fuentes del grande abismo. Salió agua del mar. Esto fue un diluvio global, o sea, todo el mundo se cubrió de agua. Y dice aquí que el juicio también de aquí, de Sodoma y de Gomorra, dice nuestro Señor Jesucristo, que también había un cierto sentido de normalidad en el mundo. Como dice, comían, bebían, o sea, se veía todo normal. Así también va a ser cuando Cristo venga, que ya está a punto de suceder. Jesucristo no dijo que todo iba a estar bien en el mundo o que no habría crisis. Él nos habló de terremotos, Él nos habló de pestes, ¿sí? Y si usted se está dando cuenta, las pestes cada vez vienen saliendo diferentes pestes en el mundo. Hubo un gran cambio a partir del 2019 y 20. Y han muerto millones a causa de estas enfermedades. Y ni siquiera se imaginan lo que viene. Porque todo parece normal, todos llevan su vida normal, pero no están atentos a los acontecimientos de lo que Jesucristo dijo que vendría. Estamos tan ocupados, como dijo Jesucristo aquí, que todo parece normal. Así va a tomar a muchos desprevenidos y en sorpresa. En sorpresa. En los días de Noé y en los tiempos de Sodoma y de Gomorra eran tiempos también terribles como el día de hoy, donde la maldad fue aceptada como algo normal y rutinario. Hoy en día la maldad así es tomado, normal y rutinario. Así es el mismo tiempo que estamos viviendo. Porque las condiciones del mundo, hermanos, nosotros lo podemos ver que es así, que cada vez más están quitando la palabra de Dios como norma y regla y gobierno de vida que Él nos dio, y la humanidad no las quiere. Ellos desean otras leyes, quitando la palabra de Dios de sus vidas. Y eso lo hacen, hermanos, para desafiar la orden de Dios. Así que nosotros vemos que habrá al menos 2 fases distintas o 2 aspectos distintos de la venida de Jesucristo. ¿Sí? Así como los días de Lot y de Noé, cuando Jesucristo venga, algunos serán llevados fuera para escapar del juicio. Recuerde que en los días de Noé, algunos fueron sacados del juicio. Noé, Sem, Cam y Jafet, la esposa de Noé, y sus 3 nueras, 8 personas, fueron sacados fuera del juicio de Dios. En los días de Lot,
¿sí? También escaparon del juicio. ¿Quiénes? Lot y sus 2 hijas. Su mujer pereció. Asimismo aquí también, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando establezca su reino, vendrán los juicios de Dios, conocido en Apocalipsis capítulo 6. Los 7 sellos, las 7 trompetas de juicio y las 7 copas de la ira de Dios, ¿sí? Muchos escaparán de ese juicio con el arrebatamiento de la iglesia, el día de la ira de Dios. Así como Noé escapó del juicio de Dios, así como Lot también, ¿sí? Por eso la necesidad de prepararse para ese día, de preparar a nuestra familia, de preparar a nuestros hijos dentro del orden divino de Dios. Dentro de las familias se encuentra la cabeza del hogar, que es el padre. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque cuando Dios dio orden a Adán y a Eva sobre cómo vivirían en ese nuevo hogar, institución divina de Dios, la familia en el huerto del Edén, cuando Eva pecó, Dios de toda gloria no se dirigió a Eva, aunque ella fue la que cayó y le dio al marido. El Señor vino directamente buscando a la cabeza del hogar, a Adán, porque Adán es la autoridad como cabeza del hogar y él tenía que dar cuenta. Es por eso que nosotros tenemos que prepararnos. Alguien de la casa, ya sea padre o madre, tiene que ser el primero en prepararse, el primero en conocer a Dios, el primero en entregar su vida, el primero en que la sangre de Jesucristo quite su pecado y pueda entrar a la presencia de Dios y constantemente, a cada hora y a cada momento, día y noche, rogar al Señor por la bendición del cielo para que cambie el corazón de los hijos, para que cambie el corazón de nuestros esposos, para que cambie el corazón de todos y recibamos a Jesucristo y su perdón y su salvación, y así estar preparados para la eternidad que viene y no quedemos separados de la gloria de Dios en el lugar conocido como el lago que arde con fuego y azufre, que es una realidad que Jesucristo mismo enseñó en su palabra. Por eso es importante prepararse para ese día y no estar apegado a este mundo. Este mundo, dice la Biblia, el mundo y sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En aquel día, dice aquí el que está en la azotea, versículo 31 de Lucas 17, en aquel día el que está en la azotea y sus bienes en casa, ya no desciendan a tomarlo. Y el que esté en el campo, dice, asimismo no vuelva atrás. Fíjese Cristo lo que está enseñando. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la vida la salvará. En aquel día, dice, el que esté en la azotea y sus bienes en casa ya no desciendan a tomarlo. Cuando llegó el diluvio de Noé, sí, en ese tiempo uno puede pensar a la gente tratando de mantener en vano sus pertenencias, porque las aguas que venían sobre la humanidad tuvo que haber venido como viene cualquier inundación,
el agua a los tobillos, a las rodillas. Mucha gente con sus niños en sus brazos. Por 120 años Noé estuvo pregonando, estuvo predicando, estuvo diciendo que el juicio de Dios venía a este mundo por tanta actividad diabólica, por tanto pecado y tanta justicia. El tiempo se había cumplido. 120 años. Noé, construyendo el arca, predicaba a través de lo que la gente veía. En ese tiempo no llovía, así que Noé lo tomaban por loco. En ese tiempo no llovía. En Génesis 6 dice la Biblia que había un vapor que regaba la tierra. Yo creo que en los tiempos de diciembre aquí podemos ver, pero en ese tiempo original de la creación era mucho más, que regaba a toda la vegetación, así que no llovía. Y Noé construyendo un cuadro, porque no era ni un barco, era un arca. Un arca es un cuadro de 3 pisos, comida, animal, comida y la familia arriba. 120 años construyendo, más de 100 años construyendo. Y su testimonio de él, dice la Biblia, temeroso de Dios, apartado del mal. Era una luz en medio de las tinieblas. Por eso es importante que cuando nos convertimos a Jesucristo y sabemos que Él nos perdonó, ya no tenemos que coquetear al pecado, ya no tenemos que nuestros hijos vean que Jesucristo vive en nosotros, que Jesucristo es real, que Jesucristo me perdonó mis pecados en la cruz, que Jesucristo resucitó de los muertos, que estoy caminando en su presencia. Tengo que reflejar la gloria de Dios, que es Jesucristo en mi vida, y los que me rodean puedan creer en aquel Dios que yo estoy sirviendo todos los días. Pero cuando no hay un buen testimonio y solamente tenemos religión, solamente, es allí cuando los que nos rodean nos servimos de luz para alumbrar el camino oscuro de ellos. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal de la tierra sirve para que las cosas no se corrompan, no se echen a perder. Pero cuando la sal pierde su sabor, dijo nuestro Señor Jesucristo, cuando ya nos servimos a Dios en espíritu y en verdad, cuando no le amamos con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, cuando no estamos caminando con el Señor, dice la palabra de Dios que la sal pierde su sabor. Entonces los hombres la pisotean, los hombres la hollan. Quiere decir que ya no sirve nuestro testimonio y no hay cambio. Nuestro testimonio tiene que ser fiel, tiene que ser verdadero, que estamos viviendo la vida cristiana. Es la única forma como nuestros hijos pueden ver a Jesucristo en nosotros y hablarles y orar y luchar por ellos y hacer guerra espiritual. Jesucristo es más poderoso que los demonios. Jesucristo tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Jesucristo vive, Él es real. Tenemos nosotros la victoria por medio de Él. Los demonios no tienen poder en Jesucristo. Nosotros, dice Pablo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria, pero por medio de nuestro Señor Jesucristo. En aquel día, los que estén en la azotea, dice, ya no desciendan a tomar las cosas a sus casas. Asimismo, no vuelvan atrás. Acordaos de la mujer de Lot, dice el Señor. La mujer de Lot
recuerde que desobedeció a Dios y se volvió sobre Sodoma. Es que ellos eran ricos. Ellos tenían muchos bienes. Ellos vivieron en una llanura. Escogieron hacia Sodoma. Recuerda cuando se separaron con Abraham, porque eran muchos los bienes que tenían, mucho ganado. Y ya no había pastos para los de Abraham ni para los de Lot. Y Abraham le dice: Lot, escoge tú a donde quieres ir. Si tú te vas a la derecha, Lot, yo me voy a la izquierda. Y Lot dice que mira las llanuras cerca de Gomorra, de Sodoma, y para allá se fue. Y ahí aún se hizo más rico en esa ciudad. Inclusive tal parece que fue hasta alcalde o juez de esa ciudad. Cuando estudiamos el libro de Génesis, él siempre se encontraba a las puertas de la entrada de la ciudad, la cual indica que era la posición que siempre ocupaban los jueces que atendían a las gentes que venían a la ciudad. Y aquí, cuando la maldad ya había llegado al colmo, es como cuando un vaso se llena y ya está rebosando. Así la maldad también en Sodoma y en Gomorra ya había rebasado el límite. Dios ya había dado testimonio a Sodoma y a Gomorra. Y tú puedes decir: ¿y cómo no? Yo no veo que hubo un predicador como Jonás que fue y predicó a Nínive, como Jesucristo que predicó por Jerusalén, por Judea, por Samaria, por Galilea. Sí, Sodoma y Gomorra tuvo mucho testimonio. ¿Sabe quién le testificó? Les testificó del Dios creador de todas las cosas. Les habló Abraham. Cuando usted lee allí en Génesis, cuando Abraham fue a la guerra para librar a Lot, que ya vivía en Sodoma, y que 5 reyes vinieron y saquearon a Sodoma y a Gomorra y se llevaron a Lot y su familia, y le dieron el mensaje a Abraham y le dijeron que su sobrino había sido llevado cautivo y sus bienes. Entonces Abraham oró al Señor y fue tras ellos y los liberó. Y allí estaban, cuando regresaron en victoria, allí estaban los reyes de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham les dio testimonio de su Dios, les habló. También Dios siempre ha hablado a la humanidad. Así también como los cananeos siempre les habló. Aquí vemos entonces que Jesucristo nos dice: acordaos de la mujer de Lot. Ella desobedeció al Señor y se volvió sobre Sodoma con mucho pesar y mucha nostalgia. La mujer de Lot pereció. Solo sus hijas y su esposo escaparon del juicio. Por eso Jesucristo aquí hace la advertencia a todos aquellos sus seguidores a no mirar hacia atrás en un mundo que perece, a no mirar hacia atrás a un mundo que está en tinieblas, a no mirar hacia atrás a un mundo que tiene un príncipe de la potestad del aire, a un mundo que Satanás lo gobierna junto con sus demonios. Jesucristo dice: no vuelvan atrás. A sus seguidores, aquí su familia escapó del juicio y Jesús advierte de no mirar hacia atrás, porque el mundo ya está maduro para el juicio de Dios. Según las Escrituras, está más que maduro el mundo. Está casi pudriéndose. Ya llegó al límite. Ya
están rebasando más el límite. Ahora ya quieren una raza nueva. En este 2024 y 25, introduciéndote un chip dentro de tu cerebro para que seas un ser humano diferente, para que te puedan manejar por medio de la computadora y mandarte señales en tu sistema neurológico para mejorar la raza humana. Jesucristo no tiene valor. El perdón de pecados no hay necesidad. Dice el necio allí en Salmo capítulo 14, dijo en su corazón: no hay Dios. Ya han sacado al Señor, hermano mío. La única bendición que la humanidad puede obtener es en Jesucristo, porque Jesucristo quita nuestros pecados. Jesucristo nos salva de la condenación eterna, y cuando Él venga, nuestro Señor Jesucristo nos transformará lejos de la presencia del pecado. Ya no habrá pecado cuando se escuche la voz de Jesucristo y los muertos resuciten y los vivos seamos transformados. Estaremos lejos de la presencia del pecado. El único camino y la única salvación es Jesucristo, pero el hombre no. El hombre quiere ser más sabio que el Señor. Por eso el mundo ya está casi maduro, está ya casi podrido. Por eso no vuelvan atrás. No hay que voltear al mundo, porque el mundo ya está a punto para el juicio de Dios. No podemos fijar nuestros ojos en el mundo, sino en la liberación que el Señor traerá hacia nosotros. Acordaos de la mujer de Lot. La palabra que Jesucristo usó para acordaos, para recordar, para hacer remembranza, para hacer memoria, significa prestar atención, dice el Señor, prestar atención, o aprendan de esa lección. Nosotros vemos que el pecado de la mujer de Lot, al menos ella tuvo 3 problemas que lo llevó al juicio de Dios. Primeramente, la esposa de Lot se quedó atrás. Cuando lee usted Génesis 19:26, cuando lee usted Génesis aquí en el 19:26, dice que los ángeles estuvieron hablando con Lot. Eran 2 ángeles y le dicen a Lot que el Dios creador ya había tomado la decisión del juicio y que era necesario que Lot saliera junto con su familia y que corrieran a los montes, pero que no voltearan atrás, sino que tenían que huir por sus vidas. En Génesis 19:26, sin importar lo que queda atrás, sin importar sus bienes, sus riquezas, sus casas, sin importar nada, porque el juicio viene. Solo su familia, que se preocupe por su familia, por sus hijas, y también ahí estaban sus futuros yernos, que cuando Lot les invitó a salir, ellos pensaban, dice, que se burlaban, así como se burlan hoy en día, que se predica que el tiempo ya está y que viene el juicio de Dios. La gente no lo cree. Todo sigue normal, comiendo, bebiendo, dándose en casamiento, edificando, y todo normal. La esposa de Lot se quedó atrás antes de que ella mirara hacia atrás, porque su corazón se había quedado en Sodoma. Antes de que ella volteara hacia atrás, ella
primeramente dejó que Lot fuera adelante, se quedó atrás de Lot. Y cuando se quedó atrás de Lot, ella volteó hacia atrás. Ella se volvió hacia atrás. Y vemos que como Lot y sus hijas sí trataban de escapar del juicio que venía sobre Sodoma, en donde fuego y azufre. ¿Tú sabes lo que es fuego y azufre? Es como si cayera una bomba de hidrógeno. Lo que antes de que existieran las bombas nucleares o la de hidrógeno, existía la bomba atómica. Fuego y azufre. Mire, el Señor desde el cielo mandó fuego y azufre. Sí, la esposa de Lot se quedó atrás. Ella no confió ni obedeció la palabra divina del Señor. El ángel le dijo específicamente que escapara y le dijo con urgencia: escapen con urgencia, no se queden atrás, es urgente, esto es real, esto va a suceder, el mundo va a entrar en juicio, Jesucristo viene, prepárate tú y tu familia. Jesucristo dice: tomen ejemplo, tomen lección de lo que le sucedió a esta mujer, y le habla a nosotros también, que aprendemos que no tenemos que voltear hacia el mundo. Con urgencia tenemos que escapar del juicio y no mirar hacia atrás. La mujer de Lot miró hacia atrás, donde le dijeron que se tenía que alejar de allí, pero su corazón había quedado en Sodoma. Y muchos piensan que la Biblia, al decir que volteó, muchos dicen que quizás se despegó de Lot y comenzó a caminar rumbo a Sodoma otra vez, teniendo la advertencia de que venía juicio. Ese es el tiempo que estamos viviendo hoy. El juicio de Dios viene. Está escrito, así como leímos la historia adelantado del Señor y todos los acontecimientos que hay aquí. No hay nada que las profecías no haya cumplido, no hay nada que la palabra de Dios haya fallado. Jesucristo vino a este mundo, lo profetizó Miqueas y dijo que en Belén iba a nacer, y Isaías dijo que una virgen iba a concebir, y todo se cumplió al pie de la letra. La palabra de Dios por medio de los profetas decían que Él iba a sufrir, que Él iba a resucitar, y todo se cumplió. La profecía decía que Él iba a limpiar leprosos, que Él iba a sanar las dolencias, que Él iba a echar fuera los demonios, y todo se cumplió. Asimismo, Dios dice en este año 2024 que la gente se prepare, porque viene el juicio de Dios, y que tomemos ejemplo de esta mujer de Lot, que se regresó otra vez a Sodoma. Es como cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y sabemos que es el Espíritu Santo que nos habla, pero después volvemos otra vez. Y por sorpresa vendrá el juicio de Dios, pero Jesucristo ya nos advirtió. Donde la mujer de Lot miró a donde le dijeron que se alejara de allí, ella persistió y dudó también. Incredulidad. Es por eso que ella miró. Cuando nos alejamos de la palabra de Dios, ¿qué fue lo que le pasó a esta mujer? Cuando nos alejamos de este libro, ¿sí? Lo único que nos aleja de la palabra de Dios es el pecado. Es lo único. Y lo único que nos aleja del pecado es la palabra de Dios. Lo voy a volver a repetir. Lo único que nos aleja de la palabra de Dios es el pecado. Nos aleja de la palabra de Dios.
Lo único que nos aleja de la palabra de Dios es la corriente de este mundo. Lo único que nos aleja de la palabra de Dios son los deseos de nuestra carne, pecaminosos, en la cual estamos contaminados y corruptos, y necesitamos de la palabra de Dios para que el pecado se aleje de nuestras vidas. La mujer de Lot se alejó de la palabra de Dios, de las advertencias. Es por eso que ella otra vez volvió a caminar para Sodoma. Y fue que ella no pudo ser liberada, porque ella miró hacia atrás. Así que vemos nosotros aquí que ella desafió el orden de Dios y arriesgó su lugar de salvación a un mundo que ya estaba condenado y un mundo culpable. Por esa mirada de su corazón que se había quedado allí, la mujer de Lot, por curiosidad, por codicia, ella se dio la vuelta y quiso regresar. Así cuando Jesús venga, vemos nosotros, dice en el versículo 34 al 36, 34 al 36, dice la palabra de Dios, aquí de Lucas 17 mismo: os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Aquí vemos esto. Entonces dice que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, algunos serán tomados y otros quedarán atrás. Es por eso que nosotros necesitamos prepararnos. La necesidad de prepararnos a través de la palabra de Dios. Hay muchas más evidencias que nos estorban para que nosotros nos preparemos. Recuerde que hay alguien que está peleando por el alma de los hombres para que sean condenados. Hay alguien quien, cuando se siembra la palabra de Dios, según Mateo capítulo 13, cuando se predica la palabra de Dios, es cuando se siembra la palabra de Dios en el corazón de los hombres. Y luego hay oposición a esa siembra que se hizo en el corazón del hombre. Y uno de ellos es Satanás, que quita la palabra de Dios, que no quiere que tú entiendas, no quiere que resplandezca primeramente la luz del Evangelio, primeramente para que no resplandezca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Él no quiere que de la muerte espiritual en la cual el hombre está, vengan a una vida espiritual, a recibir el perdón. Hay una guerra. Y ahí es donde nosotros tenemos que pararnos firmes. Ahí es donde tenemos que oír la voz de Dios cuando le dijeron a Lot y a su familia: huye. Así tenemos que tomar nosotros con seriedad. Huye de la condenación, huye del juicio, huye del mundo, huye porque viene el juicio de Dios. Tenemos que tomar en serio, porque depende la eternidad. No solo de nosotros, sino de nuestros seres queridos que nos rodean. Qué bendición para los que tomamos esa decisión de tomar en serio. Huye por tu vida. Así le dijeron a la familia de Lot: huye por tu vida. Date prisa, le decían los ángeles, date prisa porque ya está
amaneciendo. Toda la noche estuvieron hablando sobre huye por tu vida, es urgente, viene juicio. Estuvieron toda esa noche. Lot no sabía qué decisión tomar. Lot estaba allí como entre creyendo y no creyendo. Y el ángel le dice, ya está por amanecer, el juicio viene. Dice que tomó la mano de Lot los ángeles y tomaron la mano de las hijas de Lot y le dijeron, huye por tu vida, no voltees hacia atrás, pon la mirada en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. No te apartes de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No te apartes sobre el sepulcro vacío. Jesucristo resucitó y en este momento Él está sentado y coronado de honra y de gloria y está hablando al corazón de los hombres. Huye por tu vida, obtén salvación, obtén vida eterna y de los que te rodean, de tus seres queridos. Esto es el mensaje en esta tarde. Como en los días de Lot y de Noé, todo parecía normal. Así está el mundo en estos días. Pero el Señor dice, huye por tu vida. Porque así como el relámpago se aparece y todos lo ven, y por sorpresa, inesperadamente, cuando digan paz y seguridad, dice la palabra de Dios en la segunda epístola a los tesalonicenses, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina y no escaparán. La palabra de Dios nos advierte, la palabra de Dios nos habla. Huye por tu vida, tómalo en serio, grábalo en las tablas de tu corazón. Tienes la oportunidad porque estás escuchando no la voz de un hombre, sino la voz del Espíritu Santo que Jesucristo mandó a esta tierra para que sigan haciendo la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, como resucitó de los muertos, y ahora que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados para que venga el Espíritu de Dios en ti y seas sellado y seas hijo de Dios y seas partícipe de esas hermosas promesas, la herencia de Dios, la herencia eterna, junto con tus seres queridos, y hagas guerra espiritual para que sean arrebatadas las almas de tus seres queridos de las tinieblas. El poder de Dios es más grande que cualquier cosa. Dice la Biblia que la palabra de la cruz, cuando decimos la palabra de la cruz, es lo que Jesucristo hizo en la cruz, su sacrificio al pagar el precio y derramar su sangre. La palabra de la cruz, dice, es poder de Dios para salvación. La palabra de la cruz. Y luego también hay otros textos que nos dice que la palabra de Dios es la que transforma nuestras vidas. La palabra de Dios es la que nos cambia. La palabra de Dios recuerda que es poderosa. Ya dije el otro domingo que Dios usó su palabra para crear todo lo que vemos. La palabra de Dios fue usada para que Lázaro resucitase. La palabra de Dios de Jesucristo fue usada para que el aire y la tempestad y el mar se calmaran. La palabra de Dios siempre es poderosa. No podemos entenderlo, pero tenemos que confiar que la única salvación es la palabra de Dios, porque ahí encontramos la revelación divina. Nos habla de Jesucristo, nos habla de su reino, nos habla del arrebatamiento, nos habla del perdón de pecado, nos habla de la vida eterna, habla a nuestro corazón, habla a nuestro espíritu y convierte nuestra alma, y venimos a experimentar lo que se le conoce como el nuevo nacimiento. Juan capítulo 3, Jesucristo se lo enseñó a Nicodemo. Así, no se te olvide entonces que tienes que huir por tu vida. Acercaos a Dios por medio de su palabra y Él se acercará a vosotros.
Vamos a orar. Señor, muchas gracias. Te damos las gracias, Señor, en esta tarde, por haber, Señor, abierto tu palabra. Y así, Señor, poder, Señor, expresar lo que está escrito aquí en este libro. Te rogamos, mi Dios, que a través de esta vía, Señor, de comunicación, por esta vía satelital, Señor, puedan oír la voz de tu palabra y puedan, Señor, las personas que han escuchado y que escucharán hoy, mañana, yo no sé, mi Señor, solo tú sabes, que traigas una bendición a sus vidas. Bendice, Señor, los corazones, que abran su corazón y pidan perdón, Señor, porque nos enseña tu palabra que todos hemos pecado y que la paga del pecado es eterna separación. Por eso pedimos perdón, pedimos salvación, pedimos vida eterna y que tu Santo Espíritu, Señor, nos selle, que la sangre de Jesucristo nos perdone. Tú resucitaste de los muertos, Señor, es una realidad. Bendice, mi Dios, a los que no te conocen. Y a nosotros danos un corazón de amor hacia las almas perdidas. Danos un corazón, Señor, de ser partícipes hasta lo último de la tierra, Señor, para predicar tu evangelio. Danos esa bendición, Señor, de llevar tu palabra a otras naciones. De que tus misioneros, tus pastores y tus siervos, Señor, tengan los medios para anunciar que solo en Jesucristo hay perdón y salvación. Ayúdanos a seguir haciendo tu obra y bendice los ministerios, Señor, de lejanas tierras, y danos más misioneros para hacer tu obra, Señor, pero que seas tú el que nos los dé y suplas las necesidades, Señor. Muchas gracias porque tú moriste, Señor, por cada alma que habita en esta tierra. Es tan serio, Señor, el juicio y la condenación, porque tu palabra así nos los enseña. Muchas gracias, Señor, y bendice cada familia, y bendice cada hogar, Señor, y muestra tu gloria y tu poder en todas las necesidades, Señor, que tenemos. Reconocemos que tú eres real, Señor, y que tú eres misericordioso, que tú eres compasivo, que tú eres bueno, Señor. Por eso te pedimos por todos los problemas que tenemos, Señor. Te rogamos, Señor, que tu mano poderosa se manifieste en nuestras vidas, Señor, y hacemos un voto de consagración de nuestras vidas para ti, de servirte, Señor, día con día, de servirte con todo nuestro corazón, entregar nuestras vidas y mantener una relación constante contigo para interceder por nuestros hijos, por nuestra familia y por muchas personas, Señor, que necesitan conocerte. Hoy es el tiempo, Señor, que estamos vivos de tomar esa decisión tan importante. Muchas gracias, mi Señor, muchas gracias. En el nombre, lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra coronado de honra y de gloria, el Dios de todo poder, el Dios de toda sabiduría, el Dios que controla todas las cosas, el Dios en la cual nosotros confiamos, el Jesucristo vivo que resucitó de los muertos. En su presencia estamos predicando y orando.
Gracias, Señor, por esta bendición que nos das, que nos llena de gozo, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Muchas gracias, muchas gracias. Que Dios me los bendiga y también que Dios bendiga mucho su hogar, su familia, sus hijos. Jesucristo a veces no lo podemos entender, su gran poder que Él tiene. Pero esta es la fuente de la fe. Una fe con conocimiento. Aquí lo va a encontrar. Esa fe verdadera, que es el poder de Dios en su vida. Por eso es importante la palabra de Dios. Gracias, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Amén.